El viejo portón crujió cuando Diego lo empujó con el hombro para abrirlo. La pesada mochila le arrastraba y el polvoriento camino que conducía a la casa parecía como si nadie lo hubiera pisado en años. La casa se alzaba a la sombra de grandes robles, sombría, cubierta de suciedad y polvo. Las ventanas estaban tapiadas y el tejado parecía gritar que hacía tiempo que necesitaba arreglos. Renata se detuvo delante del coche, se quitó las gafas de sol y mantuvo la mirada fija en la casa. Hacía más de una década que no venía por aquí. La casa de las sombras, como siempre la había llamado para sí misma. Los recuerdos de la infancia se agolparon en su cabeza, mezclando miedo, calidez y algo que no tenía forma de definir. Bueno, parece peor de lo que recordaba, dijo Renata secamente, acomodándose el pelo detrás de la oreja. Diego asintió en silencio. Sentía que cualquier palabra ahora sería innecesaria. Era como si la muerte de su madre hubiera secado el aire a su alrededor, dejando solo una tensión ensordecedora entre ellos. —¿Estás seguro de que las llaves están aquí? —preguntó ella, tomando asiento en el porche. —Deberían estar —respondió él, comprobando el cajón junto a la puerta. Sus dedos tantearon el frío metal y sacó una vieja llave. Cuando la puerta crujió al abrirse, los recibió el olor a humedad y a madera vieja. El aire espeso los envolvió como una manta que no se hubiera lavado en mucho tiempo. Dentro parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Los libros llenaban de polvo las estanterías y de las paredes colgaban fotografías oscurecidas por el tiempo. Una en particular llamó la atención de Renata. Ella y Diego, pequeños, frente a la misma casa. Sintió una ligera sacudida en la memoria. Ella tenía 6 años, Diego 8. Ambos sonreían, como si el mundo a su alrededor fuera perfecto. ¿Recuerdas este día?, preguntó, cogiendo la fotografía. Diego le echó un vistazo y apartó la mirada. Recuerdo que nos dijeron que nos quedáramos quietos hasta que el abuelo preparara la cámara. Todo lo demás era borroso. Su voz sonaba distante, como si hablara con alguien invisible y no con ella. Renate se sintió irritada. «Siempre haces lo mismo», dijo, devolviendo la fotografía a la estantería. «¿Cómo? Finges que no te importa». «Tal vez sea porque realmente no me importa, Renate», respondió él, volviéndose hacia ella. Algo afilado brilló en sus ojos, pero enseguida se dio la vuelta, dirigiéndose a la parte trasera de la casa. Renata puso los ojos en blanco, pero se encogió interiormente. Aquellas miradas frías y las respuestas cortas siempre le ponían los pelos de punta. Más tarde, mientras ordenaba las cosas en el salón, encontró otra fotografía. Era de su madre, muy joven, con Renata en brazos. A su lado estaba el padre, sonriendo con recato. La familia parecía feliz, pero Renata sabía que solo era una fachada. ¿Te has dado cuenta de que aquí no hay ninguna de las fotos posteriores a la marcha de papá?, dijo mostrándole la foto a Diego. Él echó un vistazo y se encogió de hombros. No me extraña. Mamá lo odiaba. Sí, pero de todas formas ella nunca tiraba las fotos viejas. Por alguna razón las guardaba aquí, dijo Renata pensativa, estudiando la foto. Se hizo el silencio en la habitación. Diego estaba rebuscando en un viejo armario, tratando de encontrar documentos que pudieran ser útiles para los trámites con la casa. «Este lugar siempre ha sido extraño», murmuró. «Parece que las paredes recuerdan más que la gente de aquí». Renata permaneció en silencio. Las palabras sonaban demasiado ciertas. Cuando terminaron de deshacer las maletas, empezó a oscurecer fuera. La luz de la luna brillaba a través de las rendijas de las ventanas, añadiendo aún más misterio a la habitación. Renata volvió a mirar la primera foto que había encontrado. Ahora le parecía que la sonrisa en el rostro de su madre era algo falso,
como si la mujer supiera algo que permanecía oculto a todo el mundo. «Algo anda mal en esta casa», dijo en voz baja, casi para sí misma. Diego levantó la cabeza. «Tal vez sea porque estamos aquí y no donde queremos estar». Su voz sonaba más suave que antes, pero no era tranquilizadora. Renata se quedó mirando la fotografía, sintiendo que sus emociones la abrumaban. Alegría infantil, miedo, arrepentimiento, todo mezclado en un bulto incomprensible. Se le apretó el pecho, como si la casa respirara de verdad, llenando su espacio interior. La idea pasó por su mente. ¿Qué buscamos realmente aquí? La casa se quedó en silencio, como si contuviera la respiración. Renata estaba sentada en el suelo del antiguo dormitorio de su madre, sosteniendo una vieja caja llena de fotografías descoloridas. Muchas de ellas mostraban momentos que hacía tiempo había intentado borrar de su memoria. Pero las fotos siempre habían sido implacables. No solo captaban las sonrisas, sino también lo que había detrás de ellas. Diego estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a su hermana. Parecía tenso, como si algo le royera por dentro. «¿Recuerdas cómo mamá nos escondía de papá cuando se peleaban?», dijo Renata en voz baja, hojeando las fotos. Diego giró ligeramente la cabeza, pero guardó silencio. «Ella siempre decía que lo hacía por nuestro bien. Y yo entonces pensaba que era una especie de juego», continuó. Diego resopló. «Sí, es un gran juego. Escóndete detrás del sofá y no respires hasta que se vaya». Renata sintió que algo frío se deslizaba por su espina dorsal. Rara vez hablaba del pasado, mucho menos de los días en que su familia se desmoronaba. «¿Te acuerdas de aquel verano?», preguntó de repente, levantando la mirada. Diego se quedó helado. Sabía de qué verano hablaba, pero no quería hablar de ello. «El verano en que mamá nos hizo venir aquí para reconstruir el vínculo familiar», aclaró sin darse la vuelta. «Fue ese», confirmó Renata. «Entonces estábamos muy unidos, ¿verdad?». Aquellas palabras flotaban en el aire, sonaban sencillas, pero cada una de ellas estaba impregnada de un significado que ella no se atrevía a decir en voz alta. Diego finalmente se volvió, con la mirada dura, pero evitando encontrarse con los ojos de ella. «Hace tiempo que quedó en el pasado», dijo bruscamente, caminando junto a ella hacia el armario. Renata sintió que la invadía una oleada de resentimiento. «Siempre lo niegas todo, como si no hablaras de ello nunca hubiera ocurrido», dijo, sintiendo que le temblaba la voz. Diego se detuvo ante el armario, lo abrió y empezó a sacar algunas cosas viejas. «Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, Renata», replicó él, ensordecedor. Ella apretó las fotos entre las manos, sintiendo que el corazón se le estrujaba. Pronto se levantó y salió de la habitación. Se sintió atraída por la vieja habitación infantil, la misma en la que habían pasado las noches charlando sobre la vida mientras el resto del mundo se dormía. La habitación estaba abarrotada de cajas cubiertas por una gruesa capa de polvo. En un estante había una cajita de música que Diego le había regalado una vez. Renata le dio cuerda y una tranquila melodía llenó la habitación. Cerró los ojos y los recuerdos llegaron como olas. Tardes de verano, risas, susurros en la oscuridad, y esa extraña sensación que entonces no podía explicar y que más tarde prefirió olvidar. Diego entró, sosteniendo una pila de libros. Su mirada se posó en la caja. «¿La guardaste?», dijo con una leve sonrisa. «Claro que la guardé. Era lo único que hacía que este lugar fuera cálido», respondió Renata sin mirarlo. Dejó los libros sobre la mesa, pero no se marchó. Parecía luchar consigo mismo, sin saber qué decir. «¿Te acuerdas de aquella noche?», preguntó ella, volviéndose de pronto hacia él. Diego se tensó como si un rayo le hubiera alcanzado el corazón. «Renata, basta», exhaló. «¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar de esto?».
Ocurrió. Éramos adolescentes, nadie lo sabía, nadie lo vio. Éramos niños. La interrumpió girándose bruscamente hacia ella. Y fue un error. Ella se calló, bajando los ojos. Puede que para ti fuera un error, dijo en voz baja, pero para mí fue la única vez que no me sentí sola. Sus palabras se atascaron en su garganta. Más tarde, mientras ordenaban las cosas en el estudio de su madre, encontraron un viejo diario. La cubierta estaba raída, pero aún se podía distinguir el nombre de su madre escrito con letra clara. Renata se sentó a la mesa, abrió el diario y empezó a hojearlo. ¿Quieres saber lo que realmente pensaba de nosotros?, preguntó Diego, mirando a su hermana con escepticismo. Nunca quisiste saberlo, lanzó ella, sin levantar la cabeza. Su mirada se posó en una página que decía «Secretos del clan». Nunca deben enterarse de esto. Renata miró a Diego. «¿De qué está hablando?», preguntó, sosteniendo el diario como si pudiera responder a todas sus preguntas. Diego no contestó nada, pero sus ojos decían más de lo que podía expresar con palabras. En la cocina se respiraba el ligero aroma a madera vieja y queso que impregnaba perpetuamente las paredes de la casa. Sobre la mesa estaban los restos de la cena: pan sencillo, queso y una botella de vino barato encontrada en la despensa. Renata estaba sentada frente a Diego, jugando con el vaso vacío que tenía en las manos. Las sombras de las velas sobre la mesa temblaban, como reflejando la tensión que flotaba en el aire. «Me sorprende que hayas decidido volver», dijo levantando la vista. Diego la miró por encima del cristal. Su mirada era pesada como el plomo. «No quise. Si hubiera podido, no habría venido», respondió. Renata sonrió, reclinándose en la silla. «Vamos, siempre te gustó ser un fugitivo. Creía que habías enterrado ese lugar en tu cabeza hace mucho tiempo». «Lo intenté», dijo, dejando su vaso a un lado. «Pero hay cosas de las que no se puede huir». Ella asintió, intentando no mostrar cómo le dolían aquellas palabras. «¿Por qué te fuiste entonces?», preguntó tras una breve pausa. Él guardó silencio unos segundos, como si estuviera reflexionando. «Porque aquí no había nada que hacer. Esta casa, esta familia, todo lo que conlleva, este lugar nos estaba destruyendo. A mí». A ti Renata se tensó, pero no lo demostró. «Nunca me dijiste que lo estabas pensando», dijo en voz baja. «¿Querías oírlo?». La lanzó bruscamente. Su rostro se enfrió, pero el desafío brilló en sus ojos. «Tal vez. Quizá entonces me daría cuenta de que no solo habías huido de esta casa, sino también de mí». Las palabras flotaban en el aire como un peso que no podía quitarse de encima. El silencio se hizo insoportable. Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «No es así», dijo al fin. Su voz sonaba apagada, casi culpable. «Intenté olvidar, pero eso no significa que no me acordara de ti». Renata lo miró con los labios ligeramente temblorosos. «¿De veras? ¿Qué aspecto tenía?». «Olvido con un matiz de culpa». Él sonrió, pero era una sonrisa amarga, casi dolorosa. «Olvido con una botella de whisky», respondió encontrándose por fin con su mirada. O intentando convencerse de que no importaba. El corazón le dio una punzada. Quiso decir algo que rompiera aquel escudo de hielo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Cuando la cena terminó, Renata recogió sus platos y comenzó a lavarlos, sintiendo que Diego la observaba desde el otro lado de la mesa. Su mirada era insistente, como si tratara de perforar un agujero en sus defensas. «¿Qué?», dijo ella por encima del hombro. «Nada», respondió él, pero su voz delataba lo contrario. Ella se volvió hacia él, sujetando el borde del lavabo. «Diego, hay algo». «Dímelo». Él se levantó, caminando un par de pasos hacia ella. «Creo que los dos estamos intentando huir de algo que no podemos evitar, ¿no?». Se le cortó la respiración. No sabía qué decir, así que se quedó mirándolo. «Diego»,
Empezó, pero le tembló la voz. Él asintió en silencio, como si se diera cuenta de que no hacía falta decir nada más. Más tarde, cuando la noche cayó sobre la casa, Renata deambuló por el pasillo, tratando de conciliar el sueño. Las viejas tablas crujían bajo sus pies y sentía como si la casa respirara con ella. Notó una tenue luz en la habitación de Diego. La puerta estaba entreabierta y lo vio sentado en la cama, con un libro viejo en la mano. Renata se detuvo un segundo, dudando si entrar o no, pero algo en su interior la empujó a dar ese paso. ¿Todavía estás despierto?, preguntó, llamando a la puerta. Diego levantó la cabeza y su mirada se encontró con la de ella. Había de todo en aquella mirada: cansancio, amargura y algo que ella temía nombrar. «No puedo», respondió él, dejando el libro. Ella entró en la habitación, cerrando ligeramente la puerta tras de sí. «Yo tampoco», dijo sentándose en el borde de la cama. Sus ojos volvieron a encontrarse, pero esta vez la mirada se detuvo. Era el segundo en que el silencio gritaba más fuerte que las palabras. La luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas proyectaba suaves sombras en las paredes. Había un silencio casi palpable en la habitación, solo roto por el sonido de sus respiraciones. Diego estaba sentado en el borde de la cama, con los dedos entrelazados. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y sus pensamientos parecían vagar por algún lugar lejos de aquí. Renata seguía de pie junto a la puerta, indecisa de acercarse. El corazón le latía con fuerza y las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Recuerdas cuando, de pequeños, subíamos al desván a ver las estrellas?, dijo de repente. Diego levantó la vista, sorprendido por su repentina franqueza. «Me acuerdo», dijo, pero su voz era tranquila, casi un susurro. «Siempre elegías el paso más incómodo y te quejabas de que te empujaba». Sonrió débilmente. «Era el único sitio donde me sentía segura. Contigo», añadió tras una pausa. Su mirada se suavizó, pero siguió evitando mirarla a los ojos. «Entonces éramos niños, Renata», dijo, como si tratara de recordárselo a sí mismo. Ella se acercó más. Niños que se entendían mejor que nadie. El aire entre ellos se hizo más denso, y la habitación pareció encogerse, dejándolos solos. «Siempre he querido preguntarte», comenzó ella hundiéndose en la silla frente a él. «¿Por qué nunca me escribiste después de aquel verano?» Diego apretó los puños, como armándose de valor. «Porque no sabía qué decirte». «¿Lo sabías o tenías miedo?» Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Tenía los hombros tensos y respiraba con más frecuencia. «Intenté olvidar, Renata», dijo, volviéndose por fin hacia ella. «Lo que pasó debería haberse quedado ahí». Ella no apartó la mirada. «Pero no lo has olvidado, ¿verdad?». Su silencio fue una respuesta suficientemente fuerte. Renata se levantó y se acercó lentamente a él. Le temblaban los dedos, pero aún así le tocó la mano. «¿Puedes decir sinceramente que no sientes nada?», le preguntó mirándole directamente a los ojos. «No importa», replicó él, pero le temblaba la voz. Ella se acercó aún más y sus rostros quedaron a escasos centímetros. «Entonces, ¿por qué no puedes irte?». Diego cerró los ojos, como si quisiera escapar de sus palabras. «Porque temía que si me iba ahora, no volvería nunca», exhaló. Era el punto de no retorno. Ya no había barreras entre ellos. Sus manos se encontraron como por sí solas, y sus miradas dijeron lo que las palabras no podían expresar. Renata se adelantó primero, tocándole suavemente la cara. Diego no se apartó. En lugar de eso, la rodeó con los brazos, acercándola como si intentara protegerla del mundo. «Sigo pensando en ti», susurró ella. Las palabras destrozaron los restos de sus defensas. Sus labios se encontraron en un beso lleno de dolor, miedo y el mismo sentimiento que habían intentado reprimir durante tanto tiempo.
El momento de intimidad no tenía que ver con lo físico, sino con ellos. Se trataba de dos personas que intentaban encontrar en el otro algo que no podían encontrar en sí mismas. Fue liberación y cautiverio al mismo tiempo. Cuando terminó, Renata quedó tendida en la cama mirando al techo. Diego se sentó a su lado, entrelazando de nuevo los dedos. «Esto no tenía que pasar», susurró. Ella lo miró en silencio, pero no había arrepentimiento en sus ojos. Pero había ocurrido. A la mañana siguiente apenas hablaron. Diego evitaba mirarla a los ojos y Renata no intentaba detenerlo. Cada uno llevaba dentro el peso de lo sucedido y se daba cuenta de que no había vuelta atrás. La luz de la mañana brillaba a través de las ventanas sucias, proyectando un resplandor frío sobre la habitación. La propia casa parecía intuir que algo irreparable había ocurrido la noche anterior. Diego estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando pensativo su taza de café. Sus dedos golpeaban nerviosamente el borde. Renata entró en la habitación, todavía en camisón. Llevaba el pelo revuelto y su mirada permanecía obstinadamente fija en el suelo. Sentía la tensión flotando en el aire como una niebla, pero fingió que no había pasado nada. «Te has levantado muy temprano», dijo en voz baja, tratando de encontrar algo neutro para romper el silencio. «No dormí», respondió Diego sin mirarla. Se le encogió el corazón, pero se rió un poco. «Supongo que tenemos eso en común». Levantó la mirada bruscamente, pero en sus ojos había dolor en lugar de rabia. «Renata», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «No, hagamos como si no hubiera pasado». Sus palabras parecieron desencadenar una reacción en cadena. «¿Fingir?», dijo él poniéndose de pie. «¿Cómo lo ves tú?». Ella se mordió el labio, sintiendo que sus propias defensas empezaban a desmoronarse. «¿Cómo si no? No podemos sentarnos a discutir como si fuera algo normal. Tal vez porque no es normal», añadió él con brusquedad, subiendo el tono de voz. «Gracias, capitán obvio», respondió ella con una risita amarga. Diego se pasó una mano por el pelo, suspirando nervioso. «Sabes, siempre has hecho las cosas más difíciles de lo necesario», dijo. «Y tú siempre huías cuando las cosas se ponían demasiado difíciles», soltó ella. Sus palabras flotaron en el aire como un trueno. Estaban uno frente al otro, como si fueran dos espejos rotos. Ninguno de los dos podía decir lo que quería oír. «No todo es culpa mía», dijo él por fin, más bajo pero con firmeza. «Lo sé», respondió ella. Le temblaba la voz, pero le miró. «Pero ocurrió y no podemos fingir que no ocurrió». Más tarde, mientras ordenaban las cosas en el salón, encontraron otro de los diarios de su madre. Tenía la cubierta de cuero raída y las páginas amarillentas por el paso del tiempo. «Otro hallazgo», murmuró Renata al abrir la primera página. En una de las páginas, sus ojos captaron una línea escrita con letra negrita. «El amor y el vino van de la mano, pero a veces es lo único que nos salva». Se quedó paralizada y su respiración se aceleró. «Diego, mira esto», dijo en voz baja, tendiéndole el diario. Él lo tomó en sus manos, leyó las palabras y se congeló. «¿Lo sabía ella?», preguntó finalmente. «¿Sobre nosotros? No, eso es imposible», respondió Renata, pero su voz sonaba insegura. Se miraron, y en aquella mirada había más preguntas que respuestas. «Tenemos que hablar de ello», dijo Renata al cabo de unos minutos. «¿Sobre qué? ¿De que fue un error?», cuestionó Diego. «De que fue más que un error», respondió ella, con voz suave pero firme. «No puedes decir que no sucedió». Se dio la vuelta y se acercó a la ventana. «¿Qué sugieres entonces? ¿Que vivamos con ello? ¿Como si todo fuera normal?» «No. Pero al menos tenemos que ser sinceros el uno con el otro», dijo ella. Diego se quedó en silencio, mirando el viejo patio donde una vez jugaron de niños. «Tengo miedo, Renata», dijo en voz baja.
Tengo miedo de que si empezamos a hablar, revelemos algo que sería mejor dejar cerrado. A Renata se le apretó el corazón. Pero si guardamos silencio, nos destruirá, replicó ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sabían que no había vuelta atrás. Su pasado, su presente y su futuro estaban entrelazados en un nudo que no se podía deshacer sin romperlo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente, volviéndose hacia ella. Renata le miró y respondió: «Vamos a intentar averiguar qué hacer a continuación, juntos». La vieja casa estaba en silencio, como si Diego y Renata estuvieran recogiendo sus cosas. El aire era pesado, cargado de algo intangible pero presente. Ambos evitaban mirarse, fingiendo estar ocupados. Uno revisaba cajones, el otro doblaba los papeles que quedaban. Las cosas resultaron ser pocas. La mayor parte del tiempo se quedaron allí de pie, mirando al vacío, como si intentaran encontrar respuestas donde no podía haberlas. «¿Lo has empaquetado todo?», preguntó Diego, caminando por la sala con la mochila al hombro. «Sí, casi», dijo Renata sin apartar la mirada de la ventana. Su voz sonaba firme, pero por dentro estaba furiosa. Sabía que ese día tenía que llegar, para irse, dejar todo esto atrás. Pero, ¿por qué se sentía tan mal? Una vez cargado el coche, volvieron a la casa para ver si habían olvidado algo. «Es extraño que todo termine así», murmuró Renata al pasar junto a un viejo armario. «¿Así?», intervino Diego mirándola. Ella se quedó inmóvil, volviéndose hacia él. «Ya me entiendes. Vinimos aquí como si fuéramos extraños, y nos vamos». Dejó de hablar antes de terminar la frase. Diego exhaló bajando la cabeza. «No sé a quién vamos a dejar, Renata, pero sí sé que no podemos seguir aquí». Volvieron al salón. El diario de su madre seguía sobre la mesa, abierto en la misma página donde decía: «El amor y la culpa van de la mano, pero a veces es lo único que nos salva». Renata lo miró y, sin apartar los ojos de él, cerró lentamente la tapa. «¿Crees que lo sabía?», preguntó rompiendo el silencio. «Tal vez», respondió Diego sin levantar la cabeza. «Quizás sabía más de lo que pensamos». Renata pasó la mano por la tapa del viejo diario, como despidiéndose. «¿Y ahora qué?», preguntó. Diego se acercó, con una mirada dura pero cálida al mismo tiempo. «No lo sé. Pero si nos quedamos aquí nos destruirá». A ella le temblaron los labios, pero asintió. Cuando llegaron a la calle, la casa había quedado atrás, sumida en la penumbra. La puerta se cerró con un ruido sordo, como poniendo fin a su historia. Pero ese punto no era el final para ellos. Renata se quedó de pie junto al coche, abrazada a sí misma, como protegiéndose del viento helado. «Diego, ¿estás seguro de que podemos olvidarlo?», le preguntó. Él se quedó inmóvil, la miró y suspiró. «No, pero quizá no se trate de olvidar. Se trata de aprender a vivir con ello». Ella lo miró con una sombra de sonrisa que contenía más dolor que alegría. «¿Estáis juntos?», preguntó. Diego dudó antes de contestar. «Aún no lo sé.